Varios temas vamos a estar analizando esta noche. Les propongo mirar también a la interna del Partido Nacional, qué es lo que está pasando, cómo cierra este periodo, qué expectativas hay para el próximo gobierno. Estaremos conversando con el senador Carlos Camí, también con las politólogas Camila Ceballos y Tamara Zamudio. Y más adelante estaremos recibiendo a la doctora Soledad Suárez para hablar de lo que dejó una nueva audiencia del caso Penades. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. El partido se debe meter en la administración del lema, pero no se debe meter en la elección de ningún departamento y mucho menos en la vida de los departamentos. En este caso hay un cuestionamiento ético, en particular de esa forma también se expidió el directorio porque no había inhibición legal de que Dos Santos participara como candidata a intendenta. Le pregunto si es ético que en este caso sea posiblemente designada como secretaria general o cómo lo ve usted. Bueno, pero eso es lo que hace a la administración de cada departamento y cada departamento lo va a decidir. No creo que sea el momento de elegir el directorio. ¿Por qué? Porque generar una convención ahora, previo a las elecciones departamentales, empezaría a generar algún ruido o interferir con los procesos que para mí son los prioritarios, que son las elecciones en los departamentos a mitad de mayo. En marzo cambia el gobierno, nos parece lógico que el principal partido de la oposición, el partido más grande de la coalición republicana, tenga una interlocución legítima ante el gobierno que esté representada por su máxima autoridad, el directorio, en función de la realidad electoral. Diversos temas para hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con el senador Carlos Camí del Partido Nacional. Carlos, un gusto como siempre recibirte. ¿Andas bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación, el gusto también para mí. Bien, sí, trabajando, activo. Bueno, ha sido un enero muy activo, ¿no? Están siendo días muy movidos, se vienen días muy movidos, vamos a tener una elección en el mes de mayo, pero bueno, hay cuestiones de coordinación, de ajustes políticos que vamos a estar conversando. Nos acompañan también las politólogas Camila Ceballos, Tamara Zamudio, ya las vamos a incorporar también a la charla. Vas a ser coordinador de la bancada del Senado, del Partido Nacional, ¿no? En el próximo periodo, en una situación muy particular también para el Partido Nacional, para la coalición que va a estar en la oposición. ¿Cómo está haciendo ese trabajo? ¿Cómo te lo imaginás? Porque ahí va a ser, bueno, muy importante poder negociar, ¿no? Sí, sin duda. La negociación y el diálogo, para mí lo tengo muy claro, está en la esencia de la actividad política. Creo que no varía ese concepto en el ejercicio de la función desde la oposición y desde ser bancada de gobierno. Es más, esta es mi tercera legislatura que voy a asumir como senador titular. He procurado siempre, he hecho el esfuerzo siempre, de tener una posición conceptual que no sea distinta cuando se es gobierno que cuando se es oposición. Al menos en las cosas centrales, ¿no? Lo que marcan las reglas de juego. En ese sentido, el rol de la coordinación es muy importante en el Senado, tradicionalmente. Lo va a ser también en este periodo y aspiramos que, continuando la mejor tradición nacional, se encuentren, más allá de lo que pueden ser diferencias lógicas entre los partidos, el ámbito del diálogo y el ámbito de la coordinación que corresponde. Así que eso lo vamos a asumir desde el mismo lunes 17, con la vocación de trabajar y confiando que va a ser un parlamento que va a estar acorde a la expectativa de la población desde ese punto de vista. ¿Cómo tomás eso de que el partido definió, ¿no? Designar las nuevas autoridades después de la elección de mayo? Porque fue un tema eso, también generó algunas divisiones. ¿Cómo tomaste eso? Sí, fue una decisión por mayoría del directorio del Partido Nacional. Nosotros impulsamos la propuesta de que sea en marzo la designación, la convocatoria de la Convención Nacional para designar el nuevo directorio y no que se traslade a después de la elección departamental, que fue lo que la mayoría definió. La razón es muy concreta. El 1 de marzo cambia el gobierno, asume la nueva autoridad legítima del país. El primer partido de la oposición, el partido más grande de la coalición republicana, entiendo que como interlocutor legítimo ante el gobierno tiene que tener
a directorio del Partido Nacional, que lo es, reflejando en su conformación la realidad vigente, la que surgió de la elección interna última. No la actual, yo integro el directorio del Partido Nacional, pero provengo de una convención nacional que representó la expresión popular del año 2019, de hace casi 6 años. Por tanto, la legitimidad formal está. En nuestro entender, la política debería ser la que surja ahora. Eso me parece central. Y segundo, también para considerar el resultado de la elección interna, que entre otras cosas fuese constituir la expresión institucional que reflejara la soberanía del pensamiento nacionalista. Pero la mayoría de los integrantes del directorio, de los sectores, entendieron que podía distraer la energía partidaria del foco central que hoy es, en este proceso electoral que no ha terminado, el último escalón, que es, le llaman la elección departamental, pero en realidad lo único que tiene en común es que es el mismo día, son 19 elecciones distintas, ¿no? Y también ahí entiendo que no corresponde, porque de hecho, por ejemplo, el viernes pasado concurrimos a Soriano, la convención funcionó en 2 ámbitos, fiscalizada por la Corte Electoral para elegir los candidatos a intendente, pero al mismo tiempo también la definición del propio partido de constituir su autoridad local ese mismo día. Lo propio hizo Colonia, por ejemplo, o 33. Así que soy un hombre del interior, no conozco mucho el paño del interior. En mi entender, ese argumento no es tan importante, pero bueno, lo definió el partido por mayoría y va a ser después de mayo esta instancia. Me interesa escuchar los análisis de Tamara y de Camila, ya voy a ir con ellas, pero se ha presentado como una especie de disputa de liderazgo entre Álvaro Delgado y Javier García, ¿no?, por la presidencia del partido. También tengo que mencionar esa decisión del presidente Lacalle Pou de decir, bueno, no voy a asumir la banca, me voy a dedicar en principio a la actividad privada. ¿Cómo tomas todo eso? ¿Cómo quedó el Partido Nacional en la interna? Primero, la decisión del presidente de la República me sorprendió en el entendido que yo creo que era un aporte importante que podía hacer el expresidente Lacalle Pou cuando asumiera en esa condición el Senado de la República. Me tocó ser contemporáneo al aporte que desde esa condición hicieron al Senado de la República, por ejemplo, el ex o los expresidentes Lacalle Herrera, Mujica o Sanguinetti. Creo que es un aporte sustantivo para el Senado de la República la presencia de un expresidente de la República. Hubiera tenido también un valor importante desde mi punto de vista para el Partido Nacional. Respeto enormemente la decisión de él, no solamente de forma personal, sino también política. Es un actor político importante y tendrá sus fundamentos para tomar esa decisión. Los liderazgos del Partido Nacional hay que construirlos. Los liderazgos en política se construyen, no se heredan. Lo que hay es un resultado, sí, que en junio arrojó en la interna una victoria clara de Delgado, que lo catapultó como candidato único del Partido Nacional, y en las elecciones nacionales las urnas ungieron como nueva mayoría del Partido Nacional Alianza País. Desde esa condición hay una legítima disputa, no sé si el término, también cómo lo calibremos, corresponde. Hay sí una legítima decisión que vamos a tomar los 500 convencionales del partido, de quién preferimos conduzca a la colectividad. O sea, está bien las dos cosas que vos planteás, que son reales. O sea, en la interna Delgado arrasó prácticamente, ganó muy bien. Sin duda. Y es verdad que el sector de Alianza en octubre fue el sector más votado, incluso desplazando a Aire Fresco, ¿no?, el sector del presidente. ¿Y qué pesa más ahí? Lo que los convencionales refieran en el voto en lo que tiene que ver con la constitución del órgano máximo de conducción, que es el directorio. Después lo dirá el pueblo nacionalista cuando vote de cara a lo que viene. Se construyen los liderazgos, se desafían los liderazgos. Cuando nosotros el 26 de julio del año 1998 en San José formamos Alianza Nacional, éramos un puñado de dirigentes del interior de la República, básicamente, yo era muy joven. Íbamos por un candidato que tenía 46 años, que era intendente de Paysandú, que fue Jorge Larrañaga. Y en la primera elección sacamos un senador y 2 diputados, un Tacuarembó y un Rocha. Y a los 5 años llevamos a ese Partido Nacional que por primera vez y única vez salió tercero en la historia con un 21% del electorado, a ser el más grande con el 36%. Recuerdo que convocamos como sorpresa a la convención y terminamos volteando ministros del gobierno de Valle. Entonces,
fue un partido dinámico, fermental, como es en su historia el Partido Nacional. No creo, por lo menos en nuestra colectividad, que los liderazgos surjan ni por herencia, ni tampoco en forma muy pausada. Ahí tomás una teoría que es real dentro del Partido Nacional, me lo pueden decir las compañeras también, el hecho de que las disputas por los liderazgos muchas veces fortalecen un partido, ¿no? El tener distintas salas que vayan por un liderazgo lleva a que haya un poco más de movimiento. Tamara, Camila, ¿cómo andan? Bienvenidas, le doy la bienvenida a este ciclo 2025, primera vez en esta primera semana, es un gusto que nos acompañen. Gracias. De nuevo. ¿Cómo El gusto andan? es ¿Bien? nuestro. Bien, todo bien. Iba a decirte feliz año, pero me parecía demasiado. Bueno, está eso de hasta cuándo se dice. Yo creo que hasta turismo. Hasta turismo. Bueno, perfecto, tenemos bueno, margen. bien. Vale. Sí. Feliz año para Feliz ustedes año, también. feliz año. Bueno, ¿por dónde van? A ver, ¿qué destacan? Bien, en la misma línea y siguiendo con lo que el senador mencionaba, digamos, obviamente que estas elecciones departamentales abren bastante la cancha a esa disputa interna en todos los partidos, pero creo que el Partido Nacional también está viendo una transición más que interesante para observar, que tiene que ver con, bueno, con ese pasaje desde el oficialismo y de ser el partido más votado dentro de la coalición republicana de gobierno hacia, bueno, ser parte de la oposición. Y en unas elecciones nacionales donde, bueno, si bien el candidato había sido Álvaro Delgado como candidato a la presidencia, la figura, digamos, de Lacalle Pou fue una figura preponderante en muchas instancias de las elecciones nacionales e incluso había ahí una mirada, digamos, no sé si de preocupación, pero de alerta de considerar que ese alineamiento de todos los sectores del Partido Nacional hacia reivindicar la figura de Lacalle Pou como liderazgo, digamos, más fuerte dentro del Partido Nacional, dejaba, digamos, esa situación de pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo si estábamos yendo, digamos, a una cierta hegemonía, ¿no?, en ese liderazgo de Lacalle Pou? Creo que, bueno, los resultados de las elecciones, la reactivación de las elecciones departamentales, que son elecciones muy, muy fuertes y muy importantes en las definiciones dentro de los sectores y dentro de los distintos departamentos, empieza a marcar un poco esa cancha y también las decisiones del actual presidente Lacalle Pou, ¿no? Esa decisión, digamos, de dar un paso al costado, de pensar, digamos, su liderazgo político en otros términos, en otros ámbitos y también en otras latitudes, ¿no? Creo que, bueno, abre más esa cancha a poder pensar que estas disputas de liderazgos van a estar bastante más dadas, tanto sean las elecciones más internas de quien sea el directorio, pero también y sobre todo en las elecciones departamentales, donde hay varias figuras representantes de estos dos sectores principales o mayoritarios hoy que van a estar disputándose en el departamento ese liderazgo. ¿Camila? Sí, un poco me quedaba pensando en esto que vos comentabas hace un rato de los liderazgos se desafían, ¿no? Creo que cuando se terminó el ciclo, la parte de la elección presidencial, no estaba ni arriba de la mesa la posibilidad de discutirle el liderazgo a Luis Lacalle Pou y eso empezó como de alguna manera a ponerse sobre la mesa y resulta muy interesante, sobre todo porque muestra la vitalidad de los partidos políticos y sobre todo el Partido Nacional, que siempre discute mucho y lo hace a veces a viva voz y en distintos lugares y eso es interesante. Ahora, eso también esconde de alguna manera, o te pregunto, ¿cómo están pensando, dado tu rol en la próxima legislatura, la construcción legislativa? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el programa, más allá de la coalición, que funcionen como una coalición dentro del Parlamento, si es que van a funcionar o no? ¿Cuál va a ser la agenda del Partido Nacional, ¿no? ¿Qué estás pensando en ese sentido? Primero, en referencia a la introducción, que la comparto, también destacar que Lacalle Pou encabezó los 4 senados del Partido Nacional, ¿verdad? Es decir, con una clara identificación y liderazgo y pertenencia a un sector, pero encabezó los 4. Y tiene una posición de reconocimiento en el partido por su gestión y por su peso político. Creo que lo que hay hoy es, de alguna manera, 2 nombres, como pueden ser naturalmente, según lo define su sector, Álvaro Delgado, y Alianza País, que decimos, tenemos la responsabilidad, por ser hoy el sector mayoritario, de decirle al partido a quién ofrecemos para la mejor conducción. Y ahí creemos que el doctor Javier García, por su prestigio, por su trayectoria personal y política, diputado, senador, ministro destacado en este gobierno, es la mejor opción. El rol en el Parlamento yo creo que tiene para la coalición un desafío. Es decir, la coalición hace 5 años no existía. Ahí surge tal vez uno de los méritos que le reconozco principalmente al doctor Lacalle Pou, que la construyó política, culturalmente y electoralmente, rápidamente. Y ahí se construyó aquel compromiso con el país que terminó uniendo 5 partidos
y ungiendo en las urnas presidente de la calle Pou, impulsado por esa coalición. La segunda etapa fue esta que culmina ahora, es decir, está aprobada hoy la coalición, gobernó 5 años. Nunca fue oposición como coalición, entonces ahora creo que es la etapa del desafío. Yo soy de los que señalo que la fortaleza de la coalición está en su conformación heterogénea. No hay mano de yeso. Es más, si uno analiza, ustedes con más propiedad que yo en su condición de politólogas, se va a encontrar en 5 años algunos temas polémicos, algunas expresiones disconformes. Sin embargo, cuando uno analiza, llamémosle la productividad legislativa, más del 97% de las iniciativas se aprobaron. Entonces, fue exitosa. Bueno, ahora está el desafío de hacerlo en otro rol, en el cual la ciudadanía nos ubicó, que fue para hacer oposición. Va a tener que existir ese ámbito de coordinación y a su vez también en el propio Partido Nacional, con sentido de partido, con todo lo que nos une y también con lo que va a ser el matiz que vamos a marcar en los sectores que en unidad conformamos el partido. Sos un hombre del interior, lo dijiste, sos de San José. Se ven en las elecciones de mayo, el Partido Nacional es muy fuerte, ¿no? En el interior, en algunos departamentos en especial. ¿Te preocupa que este triunfo del Frente Amplio en noviembre lleve a que cambie un poco el panorama en las intendencias? ¿Qué análisis haces? El lunes en el directorio del Partido Nacional hablé de esto y pedí por favor, fundamentalmente focalizándome en los compañeros montevideanos, que no se cometa el error de nacionalizar las elecciones de mayo. Son distintas. Si uno analiza desde el año 1996 en que se separaron cronológicamente las elecciones con la reforma de la Constitución, más allá del Partido Nacional, que tiene un predominio importante en el interior, el Partido Colorado Rivera, el Frente Amplio, donde es mayoría cultural, la elección de octubre con la de noviembre, con la de mayo, cada vez es una brecha más grande. Es decir, cada vez más los ciudadanos sienten y ejercen más la libertad que les da separar las elecciones. De hecho, en San José se ve. San José, en octubre mire, y mayo. en San José ganamos por última vez el Partido Nacional en el año 2004, con Jorge Larrañaga, candidato a la presidencia de la República. Desde el 2009 para acá ha sido mayoría progresiva en octubre el Frente Amplio. Sin embargo, la elección departamental sigue muy consolidado el Partido Nacional. Entonces, ¿puede influir el triunfo de un partido a nivel nacional sobre algunos departamentos? Yo creo que sí. Ahora, no es determinante. Creo que hay otros factores determinantes. Las postulaciones, la gestión cuando hay reelección, la propia campaña, como siempre, pero no necesariamente el peso de lo nacional. Por lo menos hay una generación, más de una casi, que está acostumbrada, nació y ha votado durante 30 años separadas, en tiempos separados y asumiendo que puedo votar un partido con el cual me identifico, con una posición mucho más vinculada a aspectos ideológicos, a sentido de pertenencia, a tradiciones, y una elección que es para la persona, la mujer o el hombre o el equipo o la propuesta que mejor me satisfaga mis necesidades puntuales y primarias, ¿no? Pasa muchas veces con aspectos, me han preguntado el tema Artigas. Fui yo quien denuncié en mi propio partido hace un año la situación de la señora Dos Santos. Y me dicen, bueno, pero ¿es distinta la valoración ética en Artigas? ¿Cómo se puede constituir una mayoría tan importante impulsada por prácticas que creo que todos desechamos? No es que sea distinta la valoración ética. Es decir, en instancias donde yo lo que estoy analizando es si vivo en una calle de balastro, si me pusieron bitumen, si me pusieron cordón cuneta, si me pusieron el foco de luz, si los impuestos los veo en obra, si la recolección de residuos funciona, seguramente yo opte por darle mi voto de confianza o de reelección a quien hizo esa obra. Lo nacional tiene mucho más que ver con cosas de principios, de otro tipo de valores, y no solo incluso si queremos más o menos estado en la economía. O sea, son elecciones distintas. Yo creo que el Partido Nacional va a tener un buen resultado en las elecciones de mayo. Veremos, departamento por departamento, qué sucede. Si no, ¿cómo se explicaría, Wilman? Las politólogas nos pueden aportar desde
el aspecto de su conocimiento específico en la materia, que Rivera mantenga una contundencia tan importante del Partido Colorado, desde inclusive, por ejemplo, la elección del 2004, donde obtuvo apenas el 10% y casi que tendría a desaparecer. El Partido Nacional, hoy, por primera vez en su historia, no tiene diputado electo en Rivera. Y hasta la elección pasada perdía Mayo, pero era el primero en los 3 partidos en la Nacional. Entonces, hay una determinación ciudadana distinta, ¿no? Recuerdo esto que mencionaste de Valentina Dos Santos, recuerdo haber hablado contigo del tema, cuando vos hace un año, quizás un poco más, habías denunciado a la interna del Partido Nacional esto que estaba pasando en Artigas, o lo que pasó en Artigas, mejor dicho, ¿no? Vos tomaste esa decisión. Bueno, ahora el Partido Nacional, ¿no?, definió no autorizarla a presentarse como candidata, pero está eso presente de que puede ir como secretaria general de la Intendencia. ¿Cómo tomás eso? A ver, primero, no se puede prohibir que lo sea porque la condición político-partidaria no define la posibilidad que tiene un intendente de nombrar secretario general o director o directora a alguien que sea de otro partido político. Personal de confianza, digamos. De confianza personal, hay muchos casos. Por lo Claro, tanto, hay eso no otros temas escapa. ahí, ¿no? En todo caso, habría que preguntarle al candidato Soravilla que le propuso si él no se siente afectado en su condición de candidato del Partido Nacional de desconocer una resolución o el fundamento de una resolución que por 2 veces en 6 meses de forma unánime el Partido Nacional de manera contundente ha planteado sobre los comportamientos de esta ciudadana, que aparte no integra ya el Partido Nacional. Es una decisión oblicua, digamos, respecto a lo que el directorio dijo claramente, y lo que no tengo dudas es sentir partidario. Estará prevaleciendo una visión estratégica que entenderán dar resultado. ¿Te parece que está mal eso? Bueno, yo no lo haría sin duda. Para mí está mal. A ver, ¿cuál fue la decisión que el Partido Nacional tomó en este tema? Fue doble. Primero, la justicia actuó, condenó por la comisión de un delito a una jerarca, a una exdiputada, que admitió el delito, porque el tenor de la pena surge de un acuerdo abreviado. Pero también, aparte de eso, y corresponde que sea parte porque son carriles distintos, una valoración ética y política de que una persona no puede apartarse de las más elementales normas éticas en el manejo del dinero público y de la gestión de los recursos de la gente, no solamente en representación, en nuestro caso, de un partido, del Partido Nacional, sino de la representación de la confianza ciudadana que la vota. Entonces, para mí eso es contundente y es claro, pero es más, es contundente y es claro porque no tendría validez que esta posición que la he tenido respecto a actitudes en gobiernos anteriores, en jerarcas de los partidos que no son los míos, y para con los míos no lo tenga. ¿Cuál es entonces el mensaje? Lo que está mal, sea de quien sea que lo comete. Entonces, el Partido Nacional creo que en ese sentido yo estoy muy conforme, más allá que llevó un tiempo y compañeros en algún momento entendían que había que procesar el tema esperando a la justicia, etc. Bueno, yo estoy contento que el Partido Nacional sólidamente, institucionalmente, fue muy claro en el tema, ejemplarizante en estas cosas, ¿no? Creo que para cuidar la democracia y la república hay que tener estas actitudes, sea del partido que sea. Tamara, vuelvo contigo. Bien, no, retomando un poco lo que va a ser, digamos, la próxima gestión y pensando un poco en esto que Cami me preguntaba, digamos, sobre, bueno, las expectativas sobre el trabajo que van a realizar a nivel parlamentario como oposición, preguntarte en particular en relación a la ley de urgente consideración, donde, bueno, no solamente ha sido una mojón y una apuesta muy importante, digamos, del actual gobierno, hay modificaciones bastante importantes, sino que, bueno, tú has tenido una referencia muy fuerte, digamos, en todo lo que fue el proceso de elaboración, de aprobación y también de defensa en los momentos en los que, bueno, existió el referéndum. Consultarte, bueno, en frente a la decisión, digamos, del próximo gobierno, que lo ha dicho públicamente, de modificar algunos aspectos, no la ley de urgente consideración en su conjunto, pero sí algunos aspectos, si han pensado, digamos, qué estrategia seguir o cómo trabajar esas definiciones que se pueden ir dando o esas apuestas del gobierno entrante, digamos, a modificar estos artículos o alguno de los artículos de la ley de urgente consideración. ¿Lo han manejado, lo han trabajado? Sí, una actitud vigilante, centinela.
La ley de urgente consideración fue uno de los hitos importantes de este gobierno, de los cambios importantes. La reforma de la seguridad social, la ley de urgente consideración, fueron, más allá incluso de la valoración que se puede tener a favor o en contra, cambios o logros del gobierno obtenidos, importantes. La ley de urgente consideración básicamente otorgó libertades que no existían o que no estaban claras. Vamos a ser muy vigilantes de eso. Por ejemplo, respecto a adjetivar un poco más, me parece que no es prudente porque yo quiero que el gobierno asuma primero. Es un gobierno legítimo. Y que en todo caso se tomen precisiones más claras sobre qué aspectos, por ejemplo, se derogarían. Es decir, yo me pregunto, la libertad otorgada para que cada ciudadano pueda elegir libremente qué proveedor de servicio de celular prefiere y que no pierda la propiedad de su número. Eso está mal, eso lo vamos a derogar. La libertad otorgada para, sin afectar el derecho constitucional de huelga o de expresión en un piquete, sin afectarlo, pero que no me afecte a mí si soy transeúnte o voy en una bicicleta o voy en un auto, porque está también mi derecho y tiene que coexistir los dos, eso lo vamos a cambiar. La interpretación de que la ocupación de un lugar de trabajo o de una propiedad privada puede ser comprendida o expresada como una extensión del derecho de huelga, eso lo vamos a cambiar. Yo creo que esos logros, si están en disputa, si están en cuestionamiento, seguramente va a ser lugar a un debate muy fuerte. Después, yo entiendo, hablo de mi persona, que el rol de la oposición tiene que ser una oposición constructiva y responsable en este sentido. Alguna vez he escuchado alguna opinión desde la coalición que dice la ciudadanía nos votó para hacer oposición. No, el que votó al Partido Nacional lo votó para hacer gobierno. La ciudadanía nos ubicó el resultado electoral en esa posición, por lo cual yo creo que tiene que ser vigilante en estas cosas, que votamos e hicimos convencidos y son logros que creemos que fueron buenos, los obtenidos, pero también proponiendo, haciendo lo que íbamos a hacer o continuar haciendo o mejorando o faltó hacer y para eso pedimos el voto. Por lo cual desde esa posición, Alianza País, que nos reunimos los 9 diputados y 4 senadores electos el martes, para ello comenzamos a trabajar en una agenda de propuestas concretas para impulsar desde el Poder Legislativo. Camila. Bien. Un poco retomando esta idea que vos decías hace un ratito de ser vigilantes y de estar controlando, las próximas semanas el gobierno electo va a nombrar a los directorios de las empresas públicas, ¿no? Ahí también se prevé la participación de la oposición. ¿Cómo está pensando el Partido Nacional en particular y la coalición republicana en general eso? ¿Cómo se van a distribuir esos cargos? A mí me tocó en 3 periodos. ¿Sabes Sí. ¿sabes por qué? Porque esto también puede ser una ventana de conflicto, Sí, otro más. Sí, esperemos que no, y yo creo, con franqueza, creo que no va a suceder. Primero, destacar una tradición muy linda del Uruguay, que generamos envidia en la región, de que gana un partido de gobierno, pero hay participación y hay fiscalización y hay control del otro partido. Eso me parece que es una de las mejores tradiciones nacionales. Más allá que ha tenido expresiones distintas y también para mí nobleza obliga, yo creo que la mayor expresión fue en el gobierno del expresidente Mujica, donde el grado de participación de la oposición fue mayor y abarcó todos los espacios posibles. Antes, en el primer gobierno de Vázquez, no existió la participación, fue un partido solo el que gobernó, y no hubo contralor, hubo unicato. Y en el segundo gobierno del doctor Vázquez, algunos espacios, la educación, las comisiones binacionales, no fueron tenidas en cuenta. Y este gobierno optó por emular este último. Yo hubiera emulado el otro, porque me parece que cuando más control hay, mejor democracia tenemos y más garantía es para quien ejerce el gobierno. Porque muchas veces la lisonja del que está al lado en el poder te dice que sos alto, rubio y de ojos celestes, a nosotros.
¿no? En cambio, ese control me parece que es más sano. No creo que haya problema porque aparte hay cuestiones establecidas democráticas en función de la representación de los partidos. Me parece es importante la vocación que se ha expresado de que exista esa participación. Va a ser una instancia importante y ojalá sea rápida, todo hace ver. Estoy viendo incluso que la propia conformación del gobierno, la administración central, viene siendo muy rápida. Senador Carlos Camí, gracias por tu visita esta noche aquí en Lado B. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto. La última vez que vine estaba Chasquet y Busquets, está rejuvenecido sin duda. Sí, ¿no? Mucho mejor ahora, ¿no? No tengo dudas, son dos grandes amigos Nos también. echamos, Busquets. No, mentira, van a seguir viniendo. Es un equipo muy amplio el de Lado B. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, muy amable. Tamara, Camila, gracias. ¿La seguimos en otro momento? Seguro. ¿Les parece? Un abrazo grande a Busquets y a Chaquetti que están mirando también. Pausa, cambiamos el tema y más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Cambiamos de tema, como han visto ustedes a lo largo de la programación de nuestro canal. El ex senador penadez, el profesor Mauesín, cumplirá en prisión domiciliaria a la espera del juicio. Esto se resolvió en una audiencia anoche. Y para hablar de ese tema estoy con la doctora Soledad Suárez. Soledad, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo tomaste esto? Bueno, lo que hicimos fue interponer la apelación a la resolución en la propia audiencia, que es lo que prevé el Código de Procedimiento Penal, y se funda en la propia audiencia, o sea que el trámite ya está iniciado. Ahora se tiene que elevar al Tribunal de Segunda Instancia, que el que actúa es cuarto turno, y bueno, es el resorte jurídico que hay cuando uno entiende que la resolución es equivocada y causa un perjuicio. Nosotros entendemos que es claramente equivocada y trae consecuencias graves, que es dejar en peligro a las víctimas y la investigación. ¿Que las víctimas están en peligro a partir de esta decisión? Creo que el peligro aumentó. La medida cautelar busca neutralizar lo más que se pueda el peligro para las víctimas, para el entorpecimiento de la investigación, es decir, que se frustren, que se lleven adelante evidencias, digamos, pruebas, y también la posibilidad de fuga. Obviamente que todo eso es lo que más nos preocupa por el rol que tenemos y porque son personas y no solo pruebas, es la situación de las víctimas, pero también la de los testigos. Quiero aclarar que no es una desprotección total, que la juez entendió que existían riesgos todavía y lo que hace es imponer la medida que a nivel de restricción de derechos para los imputados es la que les sigue a la prisión preventiva. Ahí ese es de los riesgos, ¿no? La jueza entiende que hay riesgos, pero que bajaron, porque lo que entiende es que el ex senador, bueno, estando en la cárcel, como que perdió su poder, perdió sus contactos, da a entender como que ya no era la persona que era antes. ¿Cómo tomás eso? No es exactamente esa argumentación que dio, de hecho los argumentos los trajo la jueza, por lo menos de forma clara y concreta fue ella que los expuso. A mí me parece que el discurso, la alegación de las defensas tuvo otros focos, sobre todo en el aspecto material, que es discutir el fondo del asunto, y después hablaron más bien del riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza planteó algo que sí es un planteo que hacen las defensas siempre, que es el tema del tiempo en que ha transcurrido, en que han permanecido privados de libertad por esta medida cautelar. A lo cual nosotros, al plantear los agravios contra la sentencia a la que recurrimos, expresamos que el tiempo en realidad es una incidencia relativa de bastante baja calidad para apreciar y determinar que los riesgos bajan por el transcurso de este tiempo que importa. Pensemos en el sistema anterior, si pasaban 4 años y las personas seguían en prisión preventiva es un adelanto de pena. Acá eso no ocurre, el sistema acusatorio establece límites infranqueables, por eso hay un plazo para acusar
y es el plazo máximo. De hecho, acá estamos en un plazo establecido para la investigación todavía menor, porque fue la última prórroga que se otorgó, y de ninguna manera el tiempo es un argumento suficiente para entender que bajan los riesgos. Ella a su vez lo une, la doctora, a lo que ella considera que es la pérdida de poder de Penades, pero que lo centra en que perdió el cargo, según sus propias palabras en la audiencia, porque se funda de manera oral la sentencia. Y nosotros consideramos que la pérdida del cargo no es equivalente a la pérdida de poder de ninguna manera. ¿Él no perdió poder estando en la cárcel? Él no perdió poder por haber perdido el cargo, primero, que fue lo que dijo la jueza, que no es exactamente lo que estás diciendo. Puede haber, una cosa es estar en ejercicio, en una actividad, y también el repudio que puede causar esta situación. Lo que nosotros consideramos es que el solo hecho del tiempo y de haber perdido el cargo, incluso haber sido formalizada la investigación por estos delitos, no determina la pérdida de poder, porque nosotros no hacemos una inferencia basada en lo que podría ser solo algo que se infiere de la naturaleza de las cosas, sino que nos basamos en el propio celular y en lo que fue lo que se llevara adelante, lo que se ha dado en denominar la trama, que determinó diversos delitos, condenas por diversos delitos, y la formalización de la investigación también por asociación para delinquir. Pero ahí decís que él, por ejemplo, siguió recibiendo Exacto. mensajes. Él, de lo que surge del celular es que recibió apoyo de diferentes personas con diferente poder y diferente influencia, algunos notoriamente más incondicionales, y esto no significa que estas personas puntualmente están haciendo algo. Lo que quiero decir es que, porque ¿qué es el poder? Deberíamos preguntarnos, para arrancar, me parece. Entonces digo, ¿el poder es un cargo? Primero y principal, me parece que habría que analizar el poder de este señor relacionado a las víctimas. Ahí ya la asimetría es enorme. Por otra parte, me parece que tampoco corresponde traer un adagio referente a la confianza, que fue lo que hizo cuando defendió la sentencia una de las defensas, diciendo que bueno, el poder se demora mucho en construirse y se pierde rápidamente. Eso, que yo sepa, es un refrán relativo a la confianza. Y me parece que el poder no es lo mismo que la confianza, para nada. No se basa el poder en la confianza, el poder se basa en la influencia, en el poder hacer porque tengo esta posibilidad que me lo da las influencias, el dinero, el pertenecer a ciertos grupos, a ciertas familias, a ciertos vínculos, en fin. Lo digo en general para partir, porque deberíamos definir qué es de lo que estamos hablando. Por lo que unirlo al cargo y creer que cambia en 2 años, o que no son 2 años, ¿no? Digo, como el término de la investigación legalmente establecido, acá es bastante menos en realidad, es 1 año y algo, Pero él, 1 año por ejemplo, y poco, no es real. Después de ser imputado, por ejemplo, seguía recibiendo mensajes, llamadas. Claro, estaban las declaraciones. Convengamos que acá se dio algo bastante, que para la gente puede ser llamativo, es que se dieron las declaraciones de las víctimas en forma anticipada, estaban declarando las víctimas y estaba recibiendo mensajes de personas importantes, llamadas de personas importantes. Entonces digo, importantes a nivel de influencia, que es lo que se relaciona al poder, el poder incidir. Que no digo que X persona incide o no incide, porque no necesitamos, que me parece que lo dijo para mí excelentemente mi compañero, lo digo con total objetividad, porque no necesitamos, Juan Williman, no necesitamos, es mi jefe en realidad, no necesitamos que las situaciones de lesión de los derechos se produzcan. Acá sí es tan extremo este caso, que la trama lesionó, se llevó adelante, el riesgo se materializó en actos concretos que determinaron persecución, investigación para violar la reserva, manipulación, controles, etcétera, etcétera. De hecho, cuando creían que era una víctima en el sistema carcelario, pasaron más cosas. Entonces digo,
Eso genera un poco la confusión, me parece, de elevar, nos parece a nosotros, de elevar el estándar, de creer, bueno, esto ya quedó en cierta medida controlado, digo en cierta medida porque nadie puede dar la certeza de que esto de la trama realmente finalizó, y entonces los riesgos no existen. No, los riesgos existen porque las personas imputadas llevaron adelante esto estando en una causa procesal, no los impidió de hacerlo, por lo tanto nos informa de lo que son capaces de hacer, de lo que les preocupa lograr la impunidad, nuestra manera de ver. Ellos dirán probar su inocencia, pero digo, la inocencia se prueba de otra forma, no generando una trama, usando el aparato del Estado. Entonces, a través del poder. Entonces, realmente creemos que hay que subrayar y no perder de vista que no preciso que exista otra trama o algún acto extremo de esa naturaleza para argumentar y realmente tener razón en cuanto a que los riesgos siguen vigentes. Los riesgos para las víctimas, que son personas y están en riesgo aún después de haber declarado. Primero porque quedan pericias, pero además, aunque la prueba estuviera agotada, que no es el caso, por algo el plazo de investigación continúa, porque quedan evidencias por diligenciar, son seres humanos y que estando declarando seguían siendo vigilados. O sea, que el tema no era solo impedir que declararan. Realmente están en riesgo, creemos que este riesgo no es el riesgo que sería que estuvieran libres absolutamente, eso lo entiendo, pero sin lugar a dudas no es lo mismo lo que puede proveer de seguridad para las víctimas y para la investigación y aún para el riesgo de fuga, el sistema carcelario, que no debe ser usado abusivamente. En las medidas coincido con los colegas que han señalado esto, y que mantienen su situación de inocencia, también coincide, o sea, sería absurdo decir otra cosa, irrespetuoso de los derechos humanos, pero sí es lo más cercano que tenemos a darles la seguridad que el Estado tiene el deber de debida diligencia reforzada por estándar internacional de darle a víctimas que fueron víctimas menores de edad de abusos sexuales y otros delitos sexuales. Ahora, la defensa de Penades señala que no hay elementos para acusarlo y por lo tanto el proceso se va demorando. ¿Cómo lo tomás eso? Bueno, esto está relacionado con lo que te decía anteriormente, que justamente, veo que manejas muy bien lo que ocurrió en la audiencia, las alegaciones estuvieron centradas en el aspecto material, le decimos nosotros, separamos a nivel técnico el elemento material que hace al fondo del asunto, digamos, y los riesgos que solo dicen relación a la medida cautelar. En la medida cautelar se analiza también el aspecto material, pero acá ya se viene analizando hace mucho tiempo. La jueza lo dijo con todas las letras. Estuvieron horas hablando del aspecto material, porque en la medida que además la defensa lo traía, nosotros les contestábamos, hasta por la dignidad de las víctimas, no solo porque ameritara hacer esas aclaraciones. Y sin embargo, tal vez no hablaron tanto de los riesgos. Por eso insisto en que el fundamento lo trae la sede. Sobre todo, no quiero decir que no dijeron nada de esto las defensas, porque tal vez implícitamente sí, pero expresamente su núcleo argumentativo estuvo, como bien señalás, en el aspecto material. Es la mirada de las defensas, yo las respeto siempre que no afecte la dignidad de las víctimas. Obviamente que aclaro que no coincido en nada, que acá, para el estadio procesal en que estamos sobrepujados respecto al fondo del asunto. De hecho, estamos ya con prueba para haber acusado. No se acusa porque hay más prueba para diligenciar. Porque así yo tengo un montón de evidencias, más pruebas anticipadas. Hay más pruebas. Si hay más aspectos para investigar, sería negligente, violatorio de esto que te decía, este estándar de debida diligencia reforzada, no hacerlo. No sé si has tenido oportunidad, supongo que no, porque estás trabajando mucho, pero de leer las redes o de medir un poco lo que está diciendo la calle, cuando salís, cuando caminás, no sé si la gente se acerca, pero está como eso planteado de que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, ¿no? Que aquellos que tienen dinero, bueno, pueden acceder a determinados beneficios. ¿Qué reflexión te merece eso? Yo coincido absolutamente con la selectividad del sistema, que uno de los factores es, usando tus palabras, la criminalización de la pobreza. También en la selectividad del sistema, desde ya lo legislativo se da, y también en la aplicación, la preponderancia de los delitos contra la propiedad como un valor que genera una reacción, digamos, del sistema mayor que
que otros bienes jurídicos que realmente causan un daño muchísimo más grande, que las víctimas quedan severamente afectadas al punto que nosotros los llamamos sobrevivientes. En eso coincido totalmente, creo que es cierto que históricamente existió un uso preponderante, excesivo de lo que es la prisión preventiva, no creo que sea lo que está ocurriendo en la actualidad, pero cabe preguntarse, y es una investigación muy linda para hacer, de cuántas prisiones preventivas se disponen en estas situaciones donde ya el delito informa de la diferencia de poder y eso a su vez del riesgo, y no lo digo en abstracto, lo digo para partir de una lógica que tenga perspectiva de género y generaciones y de ontología, de epistemología, digamos. Y sin embargo, el uso de la prisión preventiva en otro tipo de delitos. Por ponerte un ejemplo, no sé, un abuso sexual o mismo la explotación sexual también y las rapiñas o ingresar cierta cantidad de sustancia por mujeres al sistema carcelario. Las quejas de los colegas y de la academia en cuanto a eso, coincido absolutamente. Y de la sociedad, porque la sociedad lo siente, a buena hora. Es algo que está presente, al menos uno lo puede medir eso, ¿no? Estos delitos han estado invisibilizados. Nosotros cuando empezó Océano buscábamos jurisprudencia, explotación sexual, jurisprudencia nacional, muy poca. Sí hubo sentencias muy importantes que pudimos localizar, pero hay alguna más reciente de una prestigiosa magistrada, que fue confirmada después la sentencia en segunda instancia, pero digo, hay muy poco, porque todo esto estaba muy naturalizado. Y también en la cultura de lo que se puede hacer respecto a las infancias y las mujeres. Recordemos que los derechos de los niños y de las adolescencias vienen a ser respetados y en términos históricos hace muy poco tiempo, y las mujeres lo mismo. Soledad, gracias por tu visita esta noche. Gracias a ustedes por dejarnos compartir lo que pasó con ustedes. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, no, nos vamos porque tengo que volver mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.